Perfecto. Pues hoy regresamos, hermanos, al libro de Proverbios. ¿Ok? ¿Sí les gusta Proverbios? Es un gran libro, hermanos. Pero Proverbios en específico, sí. Que ha sido una lucha, hermanos, estudiar este libro porque son muchos temas los que hemos estado viendo y va a ser así, hermanos. Y hoy estamos en el capítulo 10 de Proverbios. Estamos viendo estos proverbios que se le conocen como proverbios de contraste, ¿ok? Proverbios de contraste. Pero hermanos, antes de empezar, ¿qué es un proverbio? Digo, para que todos estemos en el canal, ¿no? ¿Qué es un proverbio? ¿Saben? Un proverbio es un dicho o una frase corta que te enseña un principio sabio. Ese es un proverbio, ¿ok? Un dicho o una frase corta que te enseña un principio sabio. ¿Cuál es el propósito de un proverbio, hermano? Específicamente del proverbio bíblico. El propósito es simplemente ayudarnos a aplicar la palabra de Dios. ¿Ok? Ese es el objetivo de estudiar proverbios, aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. O sea, por decirlo de alguna manera, hermanos, el libro de Proverbios es nuestro manual de santificación, porque ahí vamos a ver cómo vivir la vida cristiana. ¿Ok? Ahora, tenemos que recordar algo importante, hermanos. El libro de Proverbios tiene un género literario. ¿Cuál es? ¿Cuál es el género literario de Proverbios? Porque recuerda, hermanos, cada libro de la Biblia tiene su género literario. ¿Ok? Por ejemplo, Génesis, que estamos estudiando. ¿Cuál es el género literario de Génesis? El género literario es histórico. Es un libro que cuenta historia, ¿no es cierto? Bueno, el libro de Proverbios, ¿qué género literario tiene? Es un libro de sabiduría. ¿Ok? Ese es su género literario, un libro de sabiduría. O sea, hermanos, en Proverbios no vas a encontrar historias, no vas a encontrar profecías, no vas a encontrar doctrinas, vas a encontrar consejos sabios de un hombre. ¿Ok? Entonces, hermanos, tenemos que saber esto. En el libro de Proverbios no vamos a encontrar promesas, no vamos a encontrar leyes absolutas, tampoco vamos a encontrar verdades absolutas. Simplemente vamos a encontrar ¿qué? Consejos sabios, ¿ok? Consejos sabios que te van a ayudar a vivir la vida cristiana, ¿ok? Eso es lo que vamos a encontrar en Proverbios. Entonces, hermanos, entendiendo esto, entendiendo que simplemente vamos a ver consejos sabios, entonces vamos a estudiar Proverbios 10, hermanos, y vamos a encontrar muchos temas, vamos a ir saltando de un tema a otro, porque así son los proverbios, ¿ok? Así que vamos a estudiar a donde nos quedamos, Proverbios 10, versículo 6, ¿ok? Así que acompáñame a Proverbios capítulo 10, versículo 6. Vamos a empezar de ahí hasta donde nos alcance el tiempo, ¿ok? Proverbios 10, versículo 6, ¿ya lo tenemos? Dice así, vean, la palabra de Dios dice, Proverbios 10, versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Nota la primera frase de Salomón, quien escribió este proverbio. Dice Salomón, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Nota la palabra bendiciones. Bendiciones, hermanos, en hebreo es veracá. Veracá. Que veracá, hermanos, se traduce simplemente como riqueza. ¿Ok? Aquí el proverbista está diciendo, hay riqueza sobre la cabeza del justo. Pero esta palabra de bendición, de veracá, hermanos, refiriéndose a la riqueza, tiene la intención de que alguien te la da. Alguien te da esa bendición, alguien te da esa riqueza. Hermanos, quiero preguntar, ¿quién es el que bendice? ¿Quién es el que da las cosas? Dios, ¿no es cierto? Vean lo que dice Isaías 44:3.
Isaías 44, versículo 3, vean lo que dice. Ahora sí, hermanos, vayan afinando su Biblia porque vamos a ir de pasaje a pasajes, para que tengan esa habilidad de poder encontrar los pasajes. Isaías 44, versículo 3, vean lo que dice. Dice el Señor, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Escucha, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vean, Dios dice que la bendición es suya, es mi bendición, ¿no es cierto? Dios, hermanos, es el que bendice, el único que da, el único que provee sobre todas las cosas. Es Dios mismo, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, hermanos, la realidad es que Dios es el que determina tu riqueza. Él es el que determina tu riqueza. Él es el que te bendice. Pero quiero que notes algo. Regresa a Proverbios 10. Ve lo que dice Proverbios 10, versículo 6. Dios bendice, Dios da la riqueza a alguien en específico. Dice el texto, hay bendiciones, hay riquezas sobre la cabeza ¿de quién? Del justo. Es sobre el justo. La bendición es para el justo. Ahora, quiero preguntarles, hermanos, ¿quién es esta mujer o quién es este hombre justo? ¿Quién es el justo? Porque Dios bendice al justo. Dios da riqueza al justo. Bueno, ¿quién es ese justo? No. ¿Quién es el justo? No. Escucha. El justo, escucha. El justo es aquella persona que Dios trata como si hubiera vivido la vida perfecta de Cristo. Ese es el justo. O sea, hermanos, en teología a esto se le conoce como la doble imputación. ¿Conocen la doble imputación? ¿Saben de qué trata la doble imputación? ¿De qué trata la doble imputación? A Cristo se le imputan nuestros pecados, Ajá. a nosotros se nos imputa la justicia de Cristo. Ajá, exacto. Ajá. Imputación simplemente quiere decir que nosotros le damos, ¿ok? Nosotros le damos a Cristo nuestros pecados y Él nos da, Él nos imputa ¿de qué? De su justicia perfecta, ¿ok? Entonces, hermanos, gracias a que Cristo nos dio de su justicia, es que ahora nosotros somos ¿qué? Justificados, o sea, somos justos, ya somos justos delante de Dios, ¿ok? O sea, en pocas palabras, hermanos, el justo es el creyente verdadero, en pocas palabras. El justo es el creyente verdadero, el hombre o la mujer que puso su fe en Cristo Jesús y gracias a la obra que hizo Cristo en la cruz, ese hombre o esa mujer es justo por el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Entonces vean, hermanos, lo que le pasa al creyente verdadero. El que ha sido justificado por medio de Cristo, dice el texto, que hay bendición sobre su cabeza. El que ha sido justificado por medio de Cristo. Esto es obvio, hermanos, porque como este hombre o esta mujer es justo, es obediente a Dios, entonces este hombre o esta mujer va a trabajar de manera honesta y Dios va a bendecir ese trabajo. Este es lo que está diciendo este texto. El justo, el obediente, va a recibir bendición, riqueza. Porque ve lo que dice Filipenses 4:19, hermano. Filipenses 4:19. Vean lo que dice Filipenses 4, versículo 19. Filipenses 4, versículo 19. Vean, dice Pablo, mi Dios pues, escucha, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ve, hermano, cómo Dios se compromete a proveer a aquel que ha sido un creyente verdadero. Dios le va a proveer al justo. Pero ¿cómo le va a proveer? Conforme a su voluntad soberana. ¿No es cierto? Hay una realidad, hermanos, que debemos de saber. Si tú obedeces a Dios y vives una vida santa delante de Dios, hermano, eso no garantiza que a fuerzas Dios te tiene que bendecir con riquezas. Eso no garantiza que Dios a fuerzas te tiene que bendecir con cosas materiales. No es así. Porque dice el texto que Él bendice conforme a ¿qué? Conforme a sus riquezas. Esta frase de conforme a sus riquezas simplemente nos está dando a entender que Él determina cuándo bendecir, ¿no es cierto? Él determina si te bendice o no te bendice. Todo es conforme a su voluntad soberana. ¿No es cierto? Hermanos, hay muchos ejemplos de hombres que vivieron para Dios, de hombres que dieron su vida en santidad, de hombres que sirvieron total. Uno de ellos fue Pablo. Y vean qué le pasó a Pablo. Segunda de Corintios 11:23. Vean, segunda de Corintios 11:23. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Corintios 11:23. Dice Pablo, ¿somos ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Y vean, dice Pablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y vean, más abajo, versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, y escucha esto, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vean, hermanos, Pablo sufrió todo esto, pero no porque Dios lo disciplinó, ¿no? Pablo era fiel a Dios, Pablo era obediente al Señor, pero el Señor, en su soberana voluntad, decidió que Pablo pasara en su vida hambre y sed. ¿Se dan cuenta? Esa fue la soberana voluntad de Dios. Entonces, hermanos, lo que nosotros encontramos en Proverbios 10, versículo 6, como lo dijimos en un principio, no son promesas, no son leyes absolutas. Simplemente es un principio que general. No es la norma, es un principio general. Todos nosotros tenemos que saber en Proverbios 10:6 que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Es, hermanos, un principio general. ¿Ok? Pero el saber esto, hermanos, también tiene que traer consuelo a nuestros corazones. Tiene que traer descanso a nuestras almas. Porque, hermanos, nosotros no debemos de tener ese estrés como los gentiles lo tienen. No debemos de tener esa preocupación como la gente que no es cristiana la tiene. Nosotros no debemos de estresarnos y decir, ¿cuándo me va a llegar lo del mes? No. ¿Qué tenemos que hacer? Exacto, esperar, paciencia, fe, descansar en el Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor sabe, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos. Dice la Biblia que Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti, hombre, ser humano, hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Este es el principio general, hermanos, que tú tienes que saber. Por eso debes de confiar en el Señor. Él te va a bendecir conforme a sus riquezas, porque Él sabe lo que necesitas. Ahora vean este contraste. Por un lado, Dios bendice al justo, pero por el otro, dice el versículo 6, pero violencia cubrirá la boca ¿de quién? De los impíos. Esta traducción, hermanos, que es la traducción de la Reina Valera 60, nos puede llegar a confundir un poco, ¿no es cierto? Porque
¿Cómo que la violencia cubrirá la boca de los impíos? Como que no se entiende bien la idea, hermanos. Pero en el hebreo original se traduce de esta manera, vean. En el hebreo original dice, pero la boca de los malvados oculta violencia. Ahora sí, ya se entiende un poco más la idea, ¿no es cierto? O sea, por un lado, el justo, el obediente a Dios, recibe la bendición de Dios, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, habrá hombres y habrá mujeres que de su boca salen cosas malvadas, y a esos Dios no los va a bendecir. La bendición es exclusiva ¿para quién? Para los justos, para los obedientes, no para los malvados que simplemente hablan cosas malas. Pero quiero que notes algo, hermanos. Dice el texto que los malvados, los impíos, ocultan ¿qué? Violencia. Los impíos ocultan violencia. O sea, hermanos, ellos aparentan ser buenos, pero la realidad es que no lo son. En otras palabras, son hipócritas, así como los escribas y los fariseos. ¿Ven lo que dice Mateo 23, 27? Mateo 23, versículo 27. Mateo 23, versículo 27. Dice Mateo 23, versículo 27, dice así la palabra de Dios. Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Qué? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno ¿de qué? De hipocresía e iniquidad. Nota, hermanos, la fachada externa no correspondía con lo interno, no correspondía con la realidad eterna. Eso es lo que caracteriza a un hipócrita, ¿no es cierto? Eso es lo que caracteriza a un impío. Su fachada externa no va a caracterizar lo que hay adentro, hermano. Pero nosotros como creyentes genuinos no debemos de vivir de esta manera, hermanos. Pero la realidad es que es posible caer en este tipo de pecados. Es posible caer en la hipocresía. No podemos negar eso, hermanos. Todos nosotros estamos expuestos a cualquier tipo de pecados, incluyendo la hipocresía. Hubo un hombre de la Biblia que cayó en esa hipocresía. Vean lo que dice Gálatas 2:11. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Vean, dice así la palabra de Dios, Gálatas 2:11. Son palabras de Pablo, ¿ok? Pablo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. O mejor traducido, esta palabra de resistir, hermano, se traduce como me le puse enfrente. Esa es la idea, ¿ok? Exacto. Me le puse enfrente, dice Pablo, cara a cara. Escucha, porque era de ¿qué? Era de condenar. O sea, vean, hermanos, Pablo lo que va a hacer es reprender a Pedro, porque Pedro está haciendo algo malo, ¿ok? ¿Qué está haciendo malo? Versículo 12, escucha, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, tenía miedo de los judíos. Y versículo 13, y en su simulación, o sea, en su hipocresía, en la hipocresía de Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vean, Pablo está hablando ¿de quién? De Pedro y de Bernabé. Ellos dos cayeron en este pecado, en el pecado de la hipocresía.
Yo solo quiero que te imagines esto, hermanos. ¿Quién era Pedro para este momento? Era el apóstol Pedro. No era cualquiera, ¿eh? Era el apóstol Pedro, era el líder de los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Pero él cayó fácilmente en la hipocresía. ¿Qué pasó? Pedro convivía con gentiles, pero cuando llegaba un judío, él rechazaba a los gentiles. ¿Para qué? Para quedar bien con los judíos. Ese era el pecado de hipocresía de Pedro. Pablo, ¿qué hizo? Se dio cuenta de esto y lo reprende. Le dice, Pedro, estás actuando mal. Quiero que notes, hermano, independientemente de tu madurez espiritual, tú puedes caer en este pecado. Por eso te tienes que guardar de la hipocresía, porque caer en la hipocresía es muy, muy, muy fácil. Solo imagínate, hermanos, ¿cuánto afectó este pecado a las personas que estaban con Pedro? ¿Cuánto los afectó? Yo creo que muchísimo, ¿no es cierto? Porque imagínate, el apóstol Pedro estaba conmigo conviviendo y me rechazó por quedar bien con los judíos, por quedar bien con los suyos. ¿Cuántos corazones no destruyó Pedro, hermanos? Tú puedes también destruir otros corazones. Quiero que pienses en eso, hermano. El pecado de hipocresía nosotros podemos caer muy fácilmente. Entonces, nota, hermanos, lo que estamos estudiando es que Dios no va a bendecir al hipócrita. Dios no va a bendecir al doble cara. Dios no va a bendecir al malvado. Él solo va a bendecir ¿a quién? Al justo, al obediente, al que ha dado su vida por Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que enseña Proverbios capítulo 10, versículo 6. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Entonces vamos a avanzar al otro versículo. Versículo 7, vean. Proverbios 10, versículo 7. Proverbios 10, versículo 7. Es otro proverbio, pero vean lo que dice Proverbios 10, versículo 7. Dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Bien, la idea prácticamente es la misma, hermanos. El que ha sido justificado, o sea, el justo, el que ha sido justificado por medio de Cristo y ahora vive en obediencia a Dios, él o ella, dice el texto, será bendita, será bendito. O sea, esto quiere decir que va a recibir el regalo de Dios. Pero, ¿en qué va a ser bendito? ¿En qué vas a recibir el regalo de Dios de acuerdo a este texto? Dice el texto que su memoria será bendita. ¿No es cierto? ¿A qué se refiere con esto, hermano? ¿A qué se refiere que la memoria del justo será bendita? Es muy fácil, hermanos. Esto se refiere a que el que vive conforme a los mandamientos de Dios será una persona que va a agradar a los demás y por lo tanto su memoria va a ser bendita. O sea, va a ser recordado o va a ser recordado o recordada que es una buena persona. ¿Ok? Esa es la idea. Pero por el lado contrario, el contraste de esto dice el texto, mas el nombre de los impíos ¿se qué? Se pudrirá. El nombre de los malos jamás va a ser recordado. Un ejemplo muy claro de esto, hermanos. Cuando tú escuchas el nombre de Adolfo Hitler, ¿qué recuerdas? Que fue malo, ¿no es cierto? Que fue un hombre que mató y asesinó a personas, ¿no es cierto? Pero si yo te digo, ¿qué te recuerda al escuchar al Señor Jesucristo? Un hombre bueno, ¿no es cierto? Alguien que fue lleno de ejemplo. Esa es la idea. El nombre del Señor Jesucristo es bendito y el nombre de Hitler se pudrirá. ¿No es cierto? En base a esto, hermanos, yo quiero hacer la pregunta. ¿A ti cómo te gustaría que te recordara? ¿No? Espero que como un verdadero creyente, ¿no es cierto? Espero que como al Señor Jesucristo, un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo. Un hombre o una mujer que se esfuerza por dejar su pecado.
Así como dice Pedro, vean lo que dice 1 de Pedro 2:1. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1, vean lo que dice. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones se traduce mejor como calumnias. Hay que desecharnos de las calumnias. Pero nota, dice Pedro, que debemos de ¿qué? Desechar. Desechar. Esta palabra de desechando en griego, hermanos, es apotitemai. Apotitemai, hermanos, se traduce mejor como quitar. ¿Ok? Esa es la idea. Quítate. Pero la idea de quitar, hermanos, es como si tú te quitaras la ropa. ¿Ok? Esa es la idea que trae Pedro. Es como si tú te quitaras la ropa. Aquí Pedro es como si te dijera: quítate esa ropa sucia, esa ropa vieja. ¿Ok? ¿Cuál es la ropa vieja? ¿Cuál es la ropa sucia? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidias y toda ¿qué? Distracción, o sea, las calumnias. Eso es lo que te tienes que quitar. Nota, hermano, un verdadero creyente, como ya se ha quitado todo esto, entonces un verdadero creyente ya no es malo, ya no engaña, ya no es hipócrita. Un verdadero creyente ya no envidia a los demás. Un verdadero creyente ya no está en calumnias en la boca de la gente. Hermano, justo así te deben de recordar las personas. Todas las personas te deben de recordar así, no de manera contraria. Las personas no te tienen que recordar como: mira, aquí viene quién, ahí viene el envidioso, o aquí viene el hipócrita, o aquí viene la chismosa que anda en boca de todos. La gente no te tiene que recordar así, hermano. ¿Cómo te tiene que recordar la gente? Como una persona, escucha, que tiene una nueva naturaleza en Cristo. ¿No es cierto? Ve lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vean lo que dice. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y escucha esto: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nota, ahora tú ya eres un nuevo hombre, ya eres una nueva mujer. Todos nosotros tenemos que decir: la vida que ahora yo vivo es la vida que Cristo vive en mí. O sea, en otras palabras, hermanos, cada vez que alguien te vea, debe de decir de ti: es Cristo en él, es Cristo en ella, porque ya no es el mismo. Su vida vieja ha pasado, ahora veo a alguien nuevo en él o en ella. ¿Se dan cuenta? Hermano, tu testimonio es importante. El testimonio que tú le das al mundo es importante, porque si tú te haces llamar cristiano o cristiana, tú ya no te tienes que ver igual. Tu vieja vida ya ha pasado y ahora tú tienes una vida nueva. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está en ti. Porque ahora vives para Cristo, ¿no es cierto? Hermanos, esto es importante. El cómo te vea la gente, sí importa. Sí importa. Hermano, tú no pienses como piensan muchos. Los de allá afuera, ellos dicen: yo soy así, ¿y qué? ¿Qué me importa que la gente me vea? Y así lo dicen abiertamente, ¿no es cierto? Pero hermano, si tú piensas así, cambia esa manera de pensar. Porque sí te debe de importar cómo te ve la gente. Ellos tienen que ver a un hombre, ellos tienen que ver a una mujer que ha dejado su manera vieja de vivir y ahora vive en obediencia a Dios, en obediencia a Cristo. ¿Por qué?
porque Cristo vive en mí. Porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, en toda tu vida siempre pregúntate, ¿cómo quiero que la gente me recuerde? Hazte esa pregunta. ¿Cómo quiero que la gente me recuerde? Pues ahí está. Eso es lo que enseña el Proverbios 10, versículo 7. ¿Dudas, preguntas? Sigamos avanzando, hermanos, porque son muchos proverbios los que tenemos que estudiar, hermanos, así que vamos a darle continuidad. Vean Proverbios 10, versículo 8, ¿ok? Proverbios 10, versículo 8. Dice así, Proverbios 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Nota cómo empieza el proverbio diciendo, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. La pregunta que tengo que hacer, hermanos, aquí es, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el sabio de corazón? Está hablando de un sabio de corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es? Ya vimos el justo. Ahora, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el sabio de corazón? Fíjense, hermanos, el sabio de corazón es el hombre o la mujer que tiene la capacidad de aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. Ese es el sabio, ¿ok? Hombre o mujer que tiene la capacidad de aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. O sea, una persona sabia, de acuerdo a Proverbios, hermanos, es la persona que aplica la palabra de Dios en su vida diaria. Recuerda eso siempre, hermanos. La sabiduría bíblica no es como la veían los griegos. ¿Cómo veían los griegos la sabiduría, hermano? Los griegos decían, la sabiduría es adquirir información. Y simplemente yo adquiero el conocimiento, yo adquiero la información y ya soy sabio. Así decían los griegos. Pero los hebreos, ¿qué decían? No. La sabiduría no solamente es adquirir información, sino también es aplicar esa información que aprendes, ¿no es cierto? Es aplicar ese conocimiento. Bueno, en este caso, yo aplico el conocimiento ¿de quién? De Dios, de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres ser sabia? ¿Qué tienes que hacer? Conocer la palabra de Dios y aplicarla a tu vida diaria. Entonces, el sabio de corazón, ¿quién es? Es la persona que conoce la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios en su vida diaria. Bueno, este hombre, dice el texto, recibirá ¿quién? Los mandamientos. Nota la palabra recibirá. Recibirá, hermanos, en hebreo es lakaj, que lakaj, hermanos, se traduce mejor como tomar. ¿Ok? Tomar. O sea, el sabio de corazón, el que conoce la palabra de Dios y la aplica en su vida diaria, él tomará los mandamientos. Pero la idea, hermanos, de tomar es que alguien te da algo y tú lo tomas, tú lo recibes, tú lo aceptas. Esa es la idea. Alguien te da algo y tú lo aceptas, tú lo tomas. En otras palabras, hermanos, el sabio, el que quiere aplicar la palabra de Dios en su vida diaria, él o ella va a tomar, va a aceptar la palabra de Dios tal cual es. Esa es la idea. Él o ella va a tomar, va a aceptar la palabra de Dios tal cual es. O sea, en otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que reconocer lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Vean lo que dice 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vean lo que dice. 2 de Timoteo 3:16. Dice así la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nota que Pablo dice que toda la escritura, o sea, no solo el Antiguo Testamento,
No solo el Nuevo Testamento, sino que toda ha sido ¿qué? Inspirada por Dios. Esa palabra de inspirada, hermanos, se traduce como exhalada. O sea, inhalas, exhalas. O sea, salió. ¿Salió de quién? De Dios. O sea, hermanos, toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo salió de quién? De Dios. Cuando tú piensas en esto, hermanos, cuando tú piensas que toda la palabra salió de Dios, entonces tú tienes que pensar que todo lo que salió debe de ser igual de quien salió. En este caso, de Dios mismo. Y una de las características, hermanos, de Dios mismo es que Él es inerrante, Él es infalible, Él es autoritativo y Él es suficiente. Bueno, así también es su palabra. Su palabra es inerrante, infalible, autoritativa y suficiente. ¿Por qué? Porque así es la fuente, así es Dios mismo. ¿Ok? Ve lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, versículo 160. Salmo capítulo 119, versículo 160. Ve lo que dice este salmista. Salmo 119, 160. Dice así el Salmo: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ve las palabras que está diciendo este salmista, hermano. Y está diciendo estas palabras, hermanos, sin tener toda la revelación bíblica como nosotros ya la tenemos, ¿no es cierto? Pero él aún así dice que la suma de tu palabra es que es verdad. La suma, ¿qué quiere decir esto? Todas, sí, exacto, toda la palabra, no solo una parte, sino la suma, el total de ella es que verdad, es verdad. O sea, todo es congruente. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay contradicción. La suma de todo esto solamente tiene un cuerpo de verdad. Eso es lo que está diciendo el salmista. Este principio, hermanos, nos tiene que regresar a las Escrituras siempre. Siempre tenemos que reconocer esta verdad. La palabra de Dios no puede mentir. La palabra de Dios no se puede equivocar. La palabra de Dios no tiene ningún error, porque la suma de toda ella es verdad. Y esto, hermanos, es gracias a ¿qué? ¿Por qué la palabra de Dios es verdad? Y Él la exhaló. Exacto, porque Dios la exhaló y Dios mismo es verdadero. Por eso, hermanos, nosotros ponemos a las Escrituras encima de toda autoridad. Nosotros ponemos a las Escrituras encima de toda opinión, encima de todo consejo, encima de todo concilio de hombre. Porque la palabra de Dios es eso, es la palabra de Dios. Si estas Escrituras salieron de dentro de Dios, entonces eso quiere decir que quitar algo de ellas es algo muy serio. ¿No es cierto? Agregar algo a lo que Dios dio o quitarle algo a lo que Dios dio es una violación directa a la integridad de Dios mismo. Por eso Él escribió en Apocalipsis 22, 18, vean. Porque la realidad es esta, hermanos, contradecir a Dios es una rebelión directa en contra de Dios. Ve lo que dice Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice Juan, que estaba teniendo la revelación bíblica, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vean, hermanos, cómo la Biblia cierra con palabras muy fuertes,
con condenación muy fuerte, ¿no es cierto? Porque esta es la realidad. Quitarle a la palabra de Dios o añadirle a la palabra de Dios es una violación directa en contra de Dios mismo. Hay un teólogo muy famoso que seguro lo conocen, llamado A.W. Tozer. Tozer escribió estas palabras muy verdaderas. Tozer dijo: nunca debemos editar a Dios. Cada palabra ha salido de la boca de Dios. Esto es verdad, hermanos. Todo lo que ha dicho Dios tiene que ser así. El sabio, hermanos, entonces dice las Escrituras que el sabio toma la palabra de Dios, reconoce que viene de ¿dónde? De Dios mismo, y a su vez, ¿qué hace? La obedece. ¿Por qué? Porque el sabio sabe que cada palabra, cada punto, cada coma salió de Dios mismo. Tiene una revelación divina y por eso la obedezco. Yo la tomo y la obedezco. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es lo que está enseñando el proverbio. Porque esa es la realidad, hermanos. Nosotros no tenemos que tomar las Escrituras como si fueran un buffet. ¿Han ido a un buffet? Sí. Agarras de... Claro, ¿no? Hoy me echo una carnita, ¿no? Pero no, mejor se me antojó más la verdura. ¿O sabes qué? Mejor me voy por el postre. Sí, claro. ¿No? No, hermanos, la Escritura no es así. La Escritura no es un buffet. La Escritura, hermanos, no fue dada para que tú te sirvas como tú quieras. No. La Escritura fue dada porque la Escritura es una sola dieta. Hablemos en esos términos. Es una sola dieta, es un solo platillo. Y tú la tomas y por supuesto tienes que digerirla, tienes que meditar en ella cada mañana, ¿no es cierto? Pero esta es la realidad, hermanos. Si hoy yo tomo la palabra de Dios y la palabra de Dios me anima, me alegra el corazón, le damos gloria a Dios. Pero si el día de mañana yo tomo la palabra de Dios y esta palabra me exhorta a tal punto que me hace sentir incómodo o incómoda, como si me estuvieran dando bibliazos, ¿qué tienes que hacer? Tomarla y aceptarla tal cual es, porque es palabra de Dios. Esa es la idea. ¿Ok, hermanos? ¿Cómo? Nunca debemos editar, o sea, nunca debemos de quitarle ni cambiarle. Esa es la idea. La palabra de Dios es tal cual, o sea, tú la aceptas tal cual. Lo vuelvo a repetir. Si ves palabras de aliento, las aceptas. Pero si ves palabras de exhortación que te duelen tanto, también las aceptas. No cambiar, no decir. Exacto, porque es palabra de Dios. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Pues avancemos al otro proverbio. ¿Ok? Vean Proverbios 10, versículo 8. En el 8. Proverbios 10, versículo 8. Vamos a ver. Vean. Sí, porque solo leímos la primera parte, ¿verdad? Sí, vamos a seguir en el 8. El contraste de esto. O sea, la primera parte, hermanos, tú tomas la palabra de Dios y la aceptas tal cual es. Pero vean el contraste. Porque recuerden, todo el capítulo 10 hasta el capítulo 15 de Proverbios se le conocen como proverbios de contraste. Siempre va a ser, tú haces esto, pero del otro lado va a haber aquello. No lo hagas, ¿ok? Vean el contraste de esto. Dice el contraste, mas el necio de labios, ¿qué? Caerá. O sea, el sabio de corazón, él toma los mandamientos de Dios, mas el necio de labios caerá. Esta palabra de caerá, hermanos, en hebreo es labad, que labad, hermanos, se traduce como hundirse, ¿ok? Esa es la idea. El necio de labios se hundirá. La idea, hermanos, es de alguien que se hunde en la ruina. Esa es la idea, ¿ok? Alguien que se hunde en la ruina, pero aquí, hermanos, hundirse en esta ruina no se está refiriendo en cosas materiales, sino en cosas espirituales. O sea, el necio de labios, o sea, el que solo habla y habla y habla y habla las cosas de Dios, pero jamás las practica,
porque no es sabio. Recuerda, el sabio las habla y las practica, pero aquí el necio solo habla y habla y habla, pero jamás las practica. Entonces él o ella tendrán una vida espiritual arruinada. Esa es la idea. Tendrán una vida espiritual arruinada. Para entenderlo claramente, hermanos, son las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 7:21. Ve lo que dice Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Ya lo tenemos? Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nota, aquí hay personas que le dicen al Señor Jesucristo como Señor, ¿no es cierto? Pero ellos no van a entrar al reino de los cielos. Pero quiero que notes, estas personas repiten 2 veces Señor, Señor. ¿Eso qué está mostrando? Esto está mostrando, hermanos, una devoción, una pasión, un celo. ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 22. Vean qué hacen estos hombres que dicen Señor, Señor. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vean, hermanos, cómo el Señor Jesús en 2 versículos repite la idea que le dicen Señor, Señor, ¿no es cierto? Señor, Señor. Porque hay personas que se van a acercar a Él y le van a decir, tú eres mi Señor. A tal punto que yo hice en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. 3 veces. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que hay una devoción. Yo lo hice en tu nombre. Hay una pasión, hay un celo. Yo lo hice en tu nombre. Algunos dirán, especialmente los hermanos carismáticos, aquí hay fuego, aquí hay pasión, aquí hay una entrega. O sea, tú ves a hombres externamente y tú dirás, wow, estos hermanos son entregados. Siempre están comprometidos con la iglesia local porque sirven a Dios en la iglesia local. Pero ¿qué dice el Señor? Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, escucha, entrará en el reino de los cielos. No todo. No todo. O sea, en otras palabras, no todos van a ser salvados. No todos los que tengan sana doctrina van a ser salvados. No todos los que externamente sirven al Señor van a ser salvados. No todos son ciudadanos del reino de los cielos. Esa es la idea. Yo quiero que entiendas algo, hermanos, porque es importante. Escuchar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, estudiar, entender y enseñar la sana doctrina, eso no es un indicador de que tú eres salvo. No. Hay que entender esto, hermanos. Porque alguien puede decir, es que pastor, yo no soy un hereje. Hasta donde yo sé, yo no tengo errores doctrinales. Yo tengo una sana doctrina. Bueno, hermano, aunque tú muestres un compromiso externo para Dios, eso no quiere decir que tú realmente eres un hijo de Dios. Porque esta es la realidad, hermanos. Un cristiano falso se dice cristiano, ¿no es cierto? Un cristiano falso, de acuerdo a este texto, es ferviente, es apasionado. Un cristiano falso se va a involucrar dentro de la iglesia, se va a involucrar en actividades y le va a servir al Señor. Pero aquí hay un contraste, ¿no es cierto? No todo va a ser salvo, pero ¿quién sí va a ser salvo? Dice el Padre, sino, ¿no es cierto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo
que hay personas que le dicen Señor, Señor. O sea, tienen sana doctrina, tienen una teología buena, entienden probablemente que Jesús es Dios mismo, externamente profesa estar sometidos a la autoridad, según ellos, porque muestran una devoción, muestran una pasión, pero ellos no hacen la voluntad de Dios. Esto a primera vista, hermanos, no puede tener una lógica, ¿no es cierto? Porque, a ver, espérame tantito, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que estos hombres no hacen la voluntad de Dios si reconocen a Jesús como Dios, si sirven a Dios, si enseñan la sana doctrina? ¿Cómo es que entonces no hacen la voluntad de Dios? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo, no es cierto? Bueno, hermanos, aquí la palabra clave que podemos ver aquí en este texto es la palabra hacen. Hacen. Esa es la palabra clave. Los hombres malos no hacen lo que la palabra de Dios quiere. Ellos no obedecen la palabra de Dios. Ellos no la aplican. Ellos simplemente la oyen, la estudian, la saben, la hablan, pero jamás la aplican a su vida diaria. En otras palabras, hermanos, si alguno profesa tener fe en Cristo, pero esa fe no produce obras en su vida diaria, entonces esa fe es falsa. Es falsa. No hay más. Porque ve lo que dice Primera de Juan 2:3. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 3, dice así Juan: y en esto sabemos que le conocemos. ¿En qué, Juan? Si guardamos sus ¿qué? Sus mandamientos. Nota, Juan no está hablando de sentimientos. Juan no está hablando de conocimiento intelectual. Juan, hermanos, no está hablando de un servicio a Dios. Él está hablando de ¿qué? De guardar, o sea, de obediencia a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Únicamente es cuestión de obediencia a Dios. Es exactamente lo mismo que dice Proverbios 10, versículo 8. Es exactamente lo mismo. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, o sea, va a obedecer los mandamientos, mas el necio de labios caerá. O sea, el hipócrita solo hablará y no vivirá la palabra de Dios en su vida diaria. Por tal motivo, él se va a hundir espiritualmente y no va a entrar al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Y ahora sí, hermanos, vean versículo 9. Proverbios 10, versículo 9. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí todo bien con este proverbio? Perfecto. Versículo 9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Dice Salomón que el que camina en integridad anda confiado. La palabra integridad, hermanos, en hebreo es tom, que simplemente se traduce como rectitud. Esto se refiere a alguien, hermanos, que es recto, o sea, que es moralmente superior. Esa es la idea, ¿ok? El que es moralmente superior. O sea, este proverbio está diciendo que el que camina en la moralidad, ¿ok? El que camina en las cosas buenas, él o ella andan confiados, ¿ok? La palabra confiados, hermanos, en hebreo es betag, que betag, hermanos, se traduce como seguro, ¿ok? El que camina, hermanos, en una moralidad, el que camina haciendo cosas buenas, él o ella estará seguro. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? ¿Cómo que estará seguro? Se refiere a que si tú vives una vida recta,
una vida que le agrada a Dios, entonces tú estarás seguro. O sea, en otras palabras, si tú obedeces la palabra de Dios, eso te dará una seguridad en tu corazón, porque tú le agradas a Dios y le eres útil a Dios. O sea, te dará una seguridad de tu salvación. Esa es la idea. Tú andarás seguro, porque vives en obediencia a Dios y le eres útil a Dios, y yo en mi corazón estoy seguro de que soy una persona salva. ¿Ok? Y ahí acaba el versículo. Por el lado contrario dice el versículo: mas el que pervierte su camino será ¿qué? Quebrantado. Palabra quebrantado, hermanos, en hebreo es yada, que yada se traduce como conocer. ¿Ok? Como conocer. Pero fíjense, esta palabra es muy interesante, hermanos, porque esta palabra de yada, de conocer, da la idea de cuando se conocen las parejas íntimamente. O sea, en una relación sexual, donde entre estas dos personas se dejan al descubierto total entre ellas. Ellas se conocen totalmente. Bueno, hermanos, esa es la idea. Dios, en este grado, expondrá los caminos de los pecadores. Esa es la idea. Él descubrirá todo los caminos de los pecadores tarde o temprano. Dios, hermanos, dará a conocer todos tus pecados. Esta es la idea. ¿Ok? A Dios no se le va a escapar absolutamente nada. Entonces, quiero que veas el contraste. Por un lado, hermanos, el íntegro, el recto, está seguro en Dios. ¿No es cierto? Su vida pecadora no será descubierta, porque Dios lo ha salvado. Pero para el pecador, su vida pecadora se dará a conocer, va a ser descubierta. O sea, va a ser expuesta tarde o temprano. ¿Ok? O sea, hermanos, esta es la realidad. Nadie de nosotros podemos ocultarle nada a Dios. Él conoce todo de manera perfecta. Él conoce todo detalle de nuestra vida, ¿no es cierto? No podemos esconder ni siquiera el pecado más grande que hemos cometido delante de Dios, o el pecado más pequeño que hemos cometido delante de Dios. Como dice el dicho, el que enciende la tierra no hay nada. Exacto, porque Dios conoce todo. Fíjense algo, hermanos. Muchas de las veces nosotros andamos en pecado porque nos juntamos con personas pecadoras. Por eso está ese famoso dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que evitar a personas que son una influencia pecaminosa para nuestras vidas. Tenemos que evitarla. Pero cuando evitamos a ese tipo de personas, muchas veces duele. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué duele? Porque a veces ese tipo de personas son nuestros parientes. Es un ser querido. Pero la realidad es que él o ella no nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Ahora, con esto, hermanos, no estoy diciendo que tú te olvides de tus familiares, que los rechaces. No. Solo digo que tienes que ser sabio. Que busques un buen testimonio de acuerdo a la función que Dios te ha dado a ti. Sé un buen testimonio si eres padre, si eres madre, si eres hijo, si eres abuela, si eres abuelo, etc. De acuerdo a la función que Dios te ha dado, tú tienes que ser de testimonio. ¿No es cierto? Eso es lo que Dios manda. Por eso tú sé sabio. Porque, hermanos, esta es la realidad. Si tú te pasas cultivando una relación pecaminosa, entonces vas a pecar. Porque tarde o temprano ese pecado te va a jalar y te vas a debilitar espiritualmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, hermanos, alguien puede decir: es que yo tengo mucha ansiedad, siempre estoy estresado. Bueno, tienes ansiedad y estás estresado porque si tú te dedicas a hablar horas y horas y horas con personas que solo piensan en el dinero y que te dicen: lucha por el dinero, búscalo, tienes que atraerlo, ¿no? Pues obviamente vas a estar estresado, vas a estar ansioso porque tú vas a querer más, ¿no es cierto? Y entonces el estar con ellos
te están dando un efecto negativo a tu vida espiritual. Por eso estás estresado, por eso estás ansioso. O nosotros como mexicanos, nos gustan las fiestas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en nuestras fiestas familiares? Todos nos reunimos como buenos mexicanos, invitamos a toda la familia, pero nunca falta el tío borracho. Nunca falta el primo borracho, ¿no es cierto? Y entonces él o ella nos incitan a tomar. Hasta se enojan porque no hay vino. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando empiezan en ese ambiente de la borrachera? El primo borracho incita al otro y el otro, entonces ya se enojó con el otro y hay ¿qué? Conflicto. Eso pasa en nuestras fiestas, ¿no es cierto? Hay conflicto. Y nuestros familiares entonces nos incitan a pecar. Y ya fuimos afectados espiritualmente, hablando en términos negativos, ¿no es cierto? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Mejor acércate a personas que te ayudan a obedecer la palabra de Dios, a personas que te ayudan a evitar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Dios conoce incluso nuestro pecado más profundo. Él lo conoce y lo puede llegar a dar a conocer. Y si Dios hace eso, eso nos va a llevar a la ruina y a la perdición eterna. Mejor evitemos el pecado. ¿Ok? Bueno, así esa es la idea del versículo 9. Ajá, exacto. Porque tienen facilidad para pervertir. Claro, y nosotros para caer, ¿no? Entonces, ¿dudas, preguntas, hermanos? ¿No?